la mala concepción que había y el error sobre el regreso de Cristo, ahora al cierre, Él da un listado de cómo se vive en comunidad. Cómo aquellos cristianos a los que Él alaba por haberse mantenido firmes en medio de la persecución, en medio de los abusos, en medio de los excesos, en medio de la confusión, Él se toma el tiempo para dirigirles a ellos a que vivan como una comunidad en su relación con sus líderes, en su relación los unos con los otros y en su relación con Dios. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, a 1 Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer y a estudiar la última porción que nos corresponde para cerrar esta carta, en el versículo 12 al versículo 28, y he titulado el sermón de esta mañana, Viviendo como comunidad. Viviendo como comunidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, leemos el versículo 12 al versículo 28, cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios, oramos y comenzamos a trabajar. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros, y subraye, y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a orar. Padre, nos acercamos al trono de gracia una vez más. Hemos reconocido que estamos delante de tu presencia y que tu presencia está en medio nuestro. Hemos alabado tu nombre a través de alabanzas, oraciones, lectura de tu palabra. Y ahora, Señor, nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Tú has hablado y nos has dejado este libro. Y hoy, Señor, abrimos el libro, leemos del libro y explicamos del libro, pero reconocemos que el predicador no tiene la fuerza ni la capacidad para hacer entender tu palabra a tu iglesia. Y por eso rogamos tu asistencia para el predicador y para tu iglesia, para que todos seamos ministrados a través de ella. Habla a nuestras vidas, Señor. Hoy necesitamos escucharte, Señor. Y que mediante estas exhortaciones podamos examinarnos y entender la importancia de vivir como una comunidad cristiana. Oh Señor, pero sobre todas las cosas, te rogamos por aquellos que llegan en esta mañana a este lugar
y todavía no son tus hijos y tus hijas. Te pedimos que el evangelio que han escuchado, leído, orado y cantado también pueda ser expuesto con claridad, y que si a ti te place, hoy tú salves a los perdidos, que ellos puedan ver su condición de pecado, pero también que puedan ver en Jesús un Salvador y Señor, para que reconozcan que son pecadores, que vengan al arrepentimiento y tú les des salvación y vida eterna. Oh Señor, háblanos en esta mañana. Tu iglesia está lista para escucharte, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo vamos a dividir este texto en esta mañana? Lo vamos a ver en 3 puntos. Pablo toma el versículo 12 al versículo 22 y les dice: vivan de esta manera. Vivan de esta manera. Versículo 23 al versículo 24, después de decirle cómo deben vivir, les da una garantía. Él les garantiza a ellos que si ellos viven de esta manera, algo sucederá. Y entonces hace una petición final del versículo 25 al versículo 28. Ahora, no pierda de perspectiva, y probablemente muchos que estuvieron aquí el primer domingo de enero, cuando fuimos a esa porción, tenían su Biblia marcada, porque este fue el primer mensaje que yo prediqué al comienzo de año. Así que usted dice: caramba, esto lo leí en mi devocional. No, fue que estuve el primer domingo aquí con nosotros. Y vimos ese texto a la luz de fiel es el que nos llamó. Pero ahora, después de pasar 8 semanas viendo la primera carta a los tesalonicenses, no podemos perder de perspectiva que el apóstol Pablo, después de reconocer a estos cristianos valientes en medio de la dificultad, de alentarlos y de animarles, de en el capítulo 4 darle mucha importancia a que vivieran vidas santas, de corregir el concepto errado sobre la segunda venida de Cristo, ahora está por culminar la carta. Y a mí me enseñaron, cuando estudiaba en el seminario, que uno debe siempre darle mucha atención al inicio de un artículo, libro o carta, y al final. No es que lo que está en el medio no sea importante, pero ciertamente cuando un emisor envía a un receptor un mensaje, tiende a colocar un énfasis en el inicio y en el final. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte como iglesia tomar esta porción del 12 al 28 y pasarla como que son las últimas palabras de Pablo para cerrar, y vayamos el próximo domingo a 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Porque lo que Pablo tiene que decir aquí es sumamente importante. Porque lo mismo que dijo en el capítulo 4, ahora lo amplía. Hay, escuche bien, una gran necesidad, una gran importancia, que como el cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, nosotros crezcamos en santidad colectivamente, como cuerpo. Si usted fue enseñado que la salvación es personal y que lo que usted haga es entre usted y Dios, usted no ha entendido lo que es la iglesia. Porque la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres regenerados que se reúnen para adorar al Señor el día del Señor, bajo un liderazgo específico, a escuchar su palabra, a crecer los unos con los otros y a celebrar las ordenanzas. Esa es la iglesia. Así que esa idea de que yo puedo ser cristiano sin iglesia, y que yo voy a la iglesia y no rindo cuentas, y que lo que yo haga no es problema de los demás, es foráneo, extraño a la luz de las Escrituras. Y Pablo, una y otra vez en sus cartas, tiene la necesidad de recordarle a cristianos como ustedes y como yo la importancia de una santificación colectiva, de un crecimiento espiritual como iglesia. Y que si no obedecían esto,
iba a traer problemas y roces entre ellos. Qué bueno es leer esto porque nos da un alivio a los pastores. Mientras haya gente pecadora, aunque sean regenerados, siempre va a haber problemas. Y los problemas existen porque nos alejamos y nos apartamos de las instrucciones, de la lista de la Escritura. Y Pablo está diciendo, yo quiero y aspiro a que ustedes continúen siendo una iglesia ejemplar, una iglesia saludable. ¿Y sabe lo que hace? Le da un listado de 16 cosas, formas, maneras, requisitos, ordenanzas de cómo ellos deben vivir. 16. No una, no dos, no tres. 16. Y del versículo 12 al versículo 22, otra vez, no está en pantalla, pero yo quiero que usted preste atención porque los 16 requisitos o formas de vivir la vida cristiana colectivamente, él las enfoca en 3 direcciones. Número 1, en el versículo 12 y versículo 13, parte alta, él se enfoca en que la iglesia reconozca y estime a sus líderes. Fíjese lo que dice, reconozca y estime a sus líderes. No dice que los veneren. Santo. Es reconocerlos y estimarlos, no venerarlos. Oh, pero pastor, es que estamos en la época en que no respetamos a nadie. Sí, por eso. Hay que reconocerlos, hay que estimarlos y hay que respetarlos. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres que son regalos de Dios en aquel contexto, para aquella iglesia, y en este contexto, para esta iglesia, Pablo dice que son los responsables de cuidar de ellos, de dirigirles a ellos. Nosotros estudiamos el libro de Hebreos el año pasado y vimos en el capítulo 13, versículo 17, la gran responsabilidad que aquel pastor, aquellos cristianos dispersos y en dificultades, les recordaba que la responsabilidad que él y los ancianos tenían sobre ellos. Y es que un día estaríamos en el tribunal de Cristo, el príncipe de los pastores, a dar cuenta por ellos. Por eso usted debe entender que hay una gran diferencia entre venir a la iglesia, en ser miembro de la iglesia, o sea, oveja, y ser una cabra. Son 3 cosas diferentes. Hay asistentes, hay comprometidos y hay los que trepan verjas. La pregunta en esta mañana es: ¿dónde está usted? Porque estas instrucciones, escuche bien, es para ovejas, para miembros de rebaño que escuchan las voces de sus pastores y las siguen, la obedecen, las reconocen, las respetan. Ahora, tranquilos, porque Pablo no da una instrucción de manera sin explicar. Dice, reconózcanlos y respétenlos, estímenlos y valórenlos, porque ellos hacen 3 cosas. Número 1, ellos trabajan esforzadamente en su labor espiritual. Número 2, ellos les dirigen. Y ese concepto de dirección es literalmente, escuche bien, un concepto de presidencia. Es un concepto militar. Pablo está diciendo, esos hombres son los representantes del buen pastor de Cristo en medio de ustedes. Ellos le lideran, ustedes escuchan sus voces y le siguen. ¿Cómo? Número 3, no solamente trabajan, no solamente dirigen, sino que les instruyen. Ellos literalmente establecen la enseñanza, las convicciones de la palabra de Dios en medio de ustedes para que ustedes puedan crecer como cristianos. Pero no crea
que el que trabaja, instruye y el que dirige no va a dar cuenta. Daremos cuenta por ustedes. Pero ustedes darán cuenta si nos siguen, si nos escuchan, si nos obedecen. Así que la soga va a partir por lo más fino. Porque lo que es igual no es ventaja. Nosotros tenemos responsabilidad, ustedes tienen la suya. Y Pablo está diciendo, estímenlo, respétenlo, obedézcanlo. Ellos les van a instruir, ellos les van a dirigir, ellos trabajan. Sí, trabajamos. ¿O usted se cree que el único día que nosotros trabajamos es el domingo cuando nos paramos aquí? Algunos creen eso. Porque para pararnos aquí hay que hacer mucho trabajo. Pero hay que cuidar ovejas, hay que apestar a ustedes. Para hacer eso, amados, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y lo hacemos, como dice Pedro, no por obligación. Lo hacemos voluntariamente, porque la gracia que hemos recibido y el oficio que se nos ha dado, lo respetamos, lo tomamos en serio y hacemos lo que nos corresponde. Conscientes de que daremos cuenta, pero ustedes, ¿sabe qué? Les voy a dar un disclaimer. Háganos la vida más fácil. Diez años en Oklahoma perdí el pelo. Con ustedes se me está cayendo la barba y me están saliendo canas. Algunos me sacan canas verdes, pero ya lo mandamos para España, ese que me hacía eso. Pablo dice, iglesia, estímenlos, obedézcanlos, valórenlos mientras están, porque mañana puede ser que no estemos. Así que somos un regalo de Dios para ustedes, como ustedes son un regalo de Dios para nosotros. Y en esta relación hay salud si ustedes nos estiman y nos respetan para que nosotros podamos hacer el trabajo más fácil de poder pastorearle. Así que en esta forma en que Pablo está diciendo vivan de esta manera, se enfoca número uno en que ellos se sujeten, se sometan, estimen y valoren a sus pastores. Pero ahora es sumamente interesante que desde el capítulo 13, versículo B, hasta el versículo, le voy a decir ahora 15b, él se toma 7 características, formas, instrucciones en cómo ellos deben vivir los unos con los otros. Fíjense que una instrucción con sus líderes, pero es más amplio los unos con los otros. Y el versículo 13, parte baja, él comienza diciendo, número 1, vivan en paz los unos con los otros. Ahora, eso no significa solamente con los pastores. Eso significa con el rebaño. Este mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, con todos. Ahora, específicamente él está hablándole a la iglesia, a los hermanos en la fe, y el llamado era practicar, evitar conflicto, y que cuando viniese un conflicto, hubiese la actitud correcta de resolverlo. Porque eso glorifica al Señor y mantiene la unidad de la iglesia. Así que vivan en paz los unos con los otros. Pero escuche, de la misma manera que respetar, reconocer y obedecer a los pastores no es venerar, vivir en paz no es en pasividad. Si usted ve el mal, si usted ve pecando a otro hermano y no corrige, usted no está viviendo en paz. Usted está siendo cómplice del pecado del hermano y la sangre de él está sobre usted. Así que no me confunda gimnasia con magnesia como hacen en otros lados. No. Vivir en paz los unos con los otros no es pasividad, es buscar la unidad. Y para buscar la unidad a veces hay que confrontar. Y hay que amonestar. Y hay que corregir e incluso hay que dejar ir. Que Jesús dijo en Juan 17,
que el testimonio que tiene el mundo de la iglesia no es que se vista de blanco, no es que tenga Biblia, no es que tenga un sello en el carro que dice Dios te ama. No, el testimonio que tiene el mundo de que nosotros somos cristianos es como nos amamos los unos a los otros. Para que ellos vean que de la misma manera que el Padre y Él son uno, nosotros somos uno en Él. Y para eso hay que bater cobre. Porque esto no está fácil, pero yo tampoco. Y para que nos podamos poner de acuerdo, hay veces que vamos a tener que pulsear. Y hay veces que Él tiene que ceder. Y hay veces que yo tengo que ceder. For the sake of the gospel. Para que el evangelio no sea manchado ni vituperado, sino que Cristo sea conocido. Él es mi hermano, yo soy su hermano, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Entendió lo que es paz? La pasividad no es lo que Pablo está enseñando aquí. Lo que Pablo está enseñando aquí es unidad. Número 2, él les dice entre ellos, fíjense que no es pasividad, porque él dice en el versículo 14, parte alta, amonesten a los indisciplinados. Esta es la buena noticia, que tanto en Tesalónica como en Ciudad de Dios habían 2 o 3 rebeldes. Y Pablo tiene que llamar a los hermanos, no llamó a los pastores, a la iglesia, corríjanlos, adviértanles, pero sobre todos, disciplínenlos. Aquellos que retan, desafían, critican para causar daño, amonéstenlos. Y como un principio en la Escritura se contesta con otro principio en la Escritura, sí, a esta iglesia él le dice que lo amoneste, pero a iglesias como Corintios le dice que los remuevan cuando la amonestación no ha dado resultado. Las mismas palabras de Jesús en Mateo 18. Así que el que crea que puede venir a una iglesia local a decir lo que le da la gana y a hacer lo que le da la gana y a plantar su bandera, sepa que la arrancaremos de raíz. Porque aquí la bandera que está plantada es la del Señor Jesucristo. Esta es su iglesia y va a prevalecer con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Esta no es la iglesia de Félix Cabrera, de Héctor Candelaria, de Diego Adrancén y de Carlos Vélez. Tampoco es su iglesia, es su iglesia, la del Señor Jesucristo. Y ese Señor que dio su vida para comprarla, es el rey, es el dueño y es el pastor. Y él rige cómo se corre esto. ¿Te ubicas o te desubicas? Pero aquí es una forma. Y ahí está plasmado en la Escritura. Número próximo, 4. Fíjense que dice, vivan en paz los unos con los otros, amonesten a los indisciplinados. Pero miren el corazón pastoral. Animen a los desalentados. Y literalmente desalentados en el idioma preferido del pastor Luis significa almas pequeñas. Hermanos que todavía están creciendo en su fe. Son aquellos que no soportan la persecución. Son los que están faltos de coraje para afrontar los problemas. Son aquellos que tienen problemas, dificultad ante los cambios, los retos y las exigencias. Mira lo que Pablo le está diciendo. No los critiques, sino que anímalos, aliéntalos. El pastor Diego y este servidor enseñamos sobre la segunda venida de Cristo. Y les explicamos por qué es que Pablo toma casi medio tratado de esto en darle importancia a eso. Porque esos hermanos débiles estaban asustados sobre aquellos familiares y amigos que en ese corto tiempo hayan muerto y ellos no sabían qué iba a pasar cuando Cristo regresara. Así que yo espero que aún con nuestras limitaciones como predicadores, usted ha podido ver por el texto y a través del Espíritu que esta gente eran débiles.
tenían temor y pudo haber provocado y causado que algunos hasta tiraran la toalla y dijeran, bueno, pero ¿para qué vamos a seguir? Si cuando muramos y Cristo regrese, nos los vamos a perder. Y Pablo dice, no. Y les da aquella imagen gloriosa de lo que va a pasar en el cielo, donde los muertos resucitarán primero y los que hayan quedado se van a encontrar con Él. Y esa imagen de regresar a conquistar es lo que sucederá. Así que Pablo estaba consciente que habían débiles en medio de ellos, que habían algunos que estaban confundidos, y le está llamando a los cristianos más maduros, no me los critiquen, sino que anímenlos, aliéntenlos. Mire hasta qué punto, dice el versículo 14, parte baja, que sean pacientes con todos. Así que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Es combinado. Hay gente que va a estar desalentada, hay gente que es débil y hay gente que van a tener que ustedes crecer en paciencia porque espiritual y emocionalmente ellos están desalentados, son débiles y requieren paciencia. ¿Lo ven? Animen a los desalentados, 14b, sostengan a los débiles, 14b, sean pacientes con todos, 14b. Son 3 instrucciones para un mismo target, para un mismo grupo. Él no está diciendo, pásenle la mano y déjenlos como están, porque hay algunos que le encanta estar ahí. No, él dice, anímenlo, sosténganlo. Sean pacientes con todo. En otras palabras, hay gente con la que ustedes van a tener que practicar el fruto del Espíritu de la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es paciente contigo. Porque si el Señor le pagara a Félix Cabrera como Félix Cabrera merece, no estaría aquí. ¿Y qué le hace entender o creer a Félix Cabrera? Que yo puedo ser diferente a mi Señor. La misma paciencia que Él ha tenido conmigo. Él está diciendo, hazlo, animando a los desalentados, sosteniendo a los débiles y sé paciente con todos. ¿Lo tienen, mis amados? Ahora, ahí en el capítulo 15, versículo parte alta, Él dice, incluso no paguen mal con mal. O sea, la venganza es del Señor. Él se está haciendo eco de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Él está haciendo lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 38, 42. La venganza no es una opción para el creyente. Pastor, pero que usted no sabe lo que me han hecho. Eso es cierto. Pero el Señor pagará. Ahora no ores, Señor, págale con todo. No, eso no es lo que estás diciendo. Sino que tú lo liberes y le dices, yo no voy a retener eso. Yo no le voy a devolver con mal al que me ha hecho mal. Yo renuncio al derecho, entre comillas, que yo tengo de que el que me la hizo, me la pague. Sino que yo lo entrego para que el Señor, según sea su voluntad, se encargue. Porque si no vamos a estar presos, angustiados, tristes. Incluso nos vamos a alejar y apartar de la comunidad, retraídos. Porque nuestra cabeza y nuestro corazón lo que están es maquinando, pendientes. No, suéltalo. Él está diciendo, no paguen mal con mal. Ahora, ¿por qué usted cree que Pablo está diciendo eso en el contexto que él está? Porque había algunos cristianos jóvenes que estaban viendo los golpes, las palizas, las persecuciones, las matanzas, el abuso que estaban cometiendo contra ellos, y algunos de ellos estaban luchando con lo mismo que luchamos algunos de nosotros. Así que ni ellos son de Marte, ni ustedes y yo somos de Júpiter, todos somos humanos.
Y aún regenerados luchamos en nuestra carne con el que nos hace daño, desearle lo mismo. Él dice, renuncien a eso. El Señor se encarga. Libérenlo. Pero es que no me han pedido perdón. No hay problema. Tú no puedes otorgar perdón si no te han pedido perdón, pero puedes tomar la decisión de liberarlos. De no quedarte con esa carga. Porque si no, aquellos siguen viviendo como si no hubiera pasado nada y tú y yo nos cae el mundo encima. Libéralos. Y di, como dijo Pablo en 2 de Timoteo, sobre Alejandro el carcelero, sobre Demas y todos ellos, todos me abandonaron. Que el Señor no se los tenga en cuenta. No es que el Señor los coja y le arranque la cabeza. Esa es primera de José, capítulo 3, versículo 3. Esa es la de usted. O segunda de María, capítulo 8. Pero segunda de Timoteo no dice eso. Segunda de Timoteo dice que el Señor no los tome en cuenta, se encargue de eso. Porque si no, no le puedo servir a Él y si no, no puedo terminar bien la carrera. De eso es que se trata la vida cristiana. Y eso nos ayuda en la relación los unos con los otros. Vino el miércoles Ángel y me dijo algo y a mí no me gustó y el domingo me pasa por el lado y no lo saludo. Eso pasaba en Tesalónica también. Pero eso no es una actitud cristiana. Eso no es un fruto del Espíritu. Eso no es piedad. Eso no es el carácter de Cristo siendo formado. Porque cuando a Él hicieron eso, Él puso la otra mejilla. Cuando todos los traicionaron, que no había ni uno, todos estaban muy lejos, incluyendo lo que le hicieron los romanos, Él dijo en la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Me faltan 3.000 millones de días para parecerme un chispito a mi Cristo. Pero esa es la meta. No pagar mal con mal. Duele, se sufre, pero el carácter de Cristo se está siendo formado en nosotros. Menos yo, más Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y no lo deja ahí, sino que no pagues mal con mal, le dice en la parte baja del 15, sino que procuren siempre lo bueno. Respondan con bien, con amor a algunos, a todos. Al que se lo merece y al que en mi escala de valores yo piense que no se merece, Pablo le dice, no uses la tuya, usa la de Cristo. Responde y procura siempre lo bueno y responde bien con todos. ¿Estamos hasta ahí? Así que en la primera dirección con los líderes, respétenlo, estímenlo, valórenlo, obedézcanlo. Entre ustedes aprendan a vivir los unos con los otros. Y ahora los cañones van dirigidos a la relación del creyente con Dios. Mira lo que dice el versículo 16. Siempre gozosos. Ay, como dice mi hermano Jonás, chichi. ¿Cómo es que siempre gozosos? Siempre. Estén siempre gozosos. Pero es que hay veces que yo no quiero estar alegre. Es que hay veces que yo no me siento feliz. Y yo te voy a decir, amén a eso. Porque no está hablando de alegría o felicidad. Está hablando del fruto del Espíritu, del gozo. Y mientras más yo intimo con el Señor, más Él hace desarrollar ese fruto en mí. Que en otras palabras lo que está diciendo es, no importa la situación en la que tú te encuentras, no es lo que tú ves, es lo que tú no ves por lo que Cristo ya hizo. El gozo del creyente no depende de las circunstancias.
sino que es a pesar de las circunstancias. Es tener nuestros ojos por encima del sol. Hay alguien que controla todas las cosas. Y cuando aquí todo es un desastre, yo puedo tener paz, pero también gozo, porque el cielo gobierna. Dios está en control de mi vida y de todas las cosas. ¡Qué buena noticia! Eso no significa que usted va a andar con una sonrisa Orbitz todos los días así, bien hipócrita. No. Es que usted sabe que a pesar de lo que está sucediendo, Dios está obrando. Y Él no se le ha escapado nada. Parece que el mundo está patas arriba, pero Dios está gobernando todas las cosas. Y en esta realidad, Él dice, el gozo del creyente es posible porque no descansa en otra cosa que no sea en la verdad gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y vivió una vida perfecta y recibió la muerte que correspondía a cada uno de nosotros, porque nosotros somos culpables delante de ese Dios santo. Y como estábamos incapaces de regresar y llegar a Él, Él vino e hizo lo que nosotros no podemos para darnos lo que no merecemos. Y eso debe ser suficiente para que en medio de toda prueba yo pueda estar gozoso y expectante que lo que está pasando no tiene la última palabra. Ese era el gozo de Pablo, era el gozo que le decía, busquen eso en su relación con Dios. Número próximo, versículo 17 les dice, oren en todo tiempo sin cesar, una actitud constante, una vida de oración, una vida de sumisión, una vida de dependencia, en todo momento a su Señor. Si ustedes se quieren someter a sus líderes y reconocerles, si ustedes quieren vivirlo unos con los otros de forma que glorifique a Dios, la única manera no es haciendo, es orando. A nosotros se nos ha enseñado que el que más hace es el más espiritual, pero en el reino del Señor no es el que más hace, es el más que depende del Señor. Porque entonces el Señor hace lo que solo puede hacer a través de vasos frágiles e imperfectos como nosotros. Es en oración, es en dependencia en todo momento para que haya crecimiento espiritual. Número 11, para que entonces podamos, versículo 18, mostrar gratitud. Para que podamos ser agradecidos, tener contentamiento en todo, sin importar lo que suceda. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, en Él estamos seguros, en Él estamos completos. Ahora, fíjense que en el versículo 19, en el versículo 20, Él dice dos expresiones que son sumamente importantes. No pierde de perspectiva que el siempre gozosos, el orando en todo tiempo, el mostrar gratitud, el ahora no apagar el espíritu y no despreciar o burlarse de la profecía, se trataba de la relación de aquellos creyentes con Dios. Y cuando Él dice, no apaguen el espíritu, lo que literalmente está diciendo, escuche bien, no corras de Dios. No corras de Dios. Mortifica el pecado. Habita en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mediante los medios que Él ha dado, como las disciplinas espirituales, para que estés conectado con Dios. Para que esa tercera persona de la Trinidad que habita en ti, te pueda advertir, te pueda corregir, te pueda redarguir, te pueda alentar, te pueda dar el discernimiento. Pero nosotros queremos salir a este mundo que vive contrario a Dios en nuestra fuerza. Pablo está diciendo, eso es imposible. Tú tienes que depender del Espíritu de Dios que habita en ti. Y eso no es un corrientazo o una sensación. No, eso es una persona que habita en ti, que te da todo lo que tú necesitas para poder enfrentar lo que hay en esta vida. No apagues el Espíritu.
Y número 13, le dice, no desprecies, o sea, no te burles de las profecías. Y me quiero detener ahí para que no se me confundan. Pablo lo que está diciendo, y esto sí quiero que lo anotes, es que literalmente oigan y hagan lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que en aquel momento, cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, el canon de las Sagradas Escrituras no se había terminado, no se había concluido. Así que todavía Dios hablaba a través de su Espíritu por medio de algunos hombres. Y lo que Pablo le estaba diciendo es que cuando Dios hable, ellos presten atención y no lo desprecien y no lo rechacen. Porque al rechazar eso, están rechazando al mismo Dios. Ahora, Dios ya ha hablado y nos ha dejado 66 libros en 2 tomos. Y cuando usted quiere escuchar a Dios hablar, abra su Biblia. Y si lo quiere escuchar audiblemente, léala en voz alta. Y Dios le va a hablar. Porque el Dios que ha hablado quiere hablarte todos los días a través de la fuerza más poderosa del universo, que es su palabra. Eso es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, amados, por todas las misericordias, no rechacen, no desprecien y no se burlen de la palabra de Dios. Yo les digo lo mismo. Somos débiles espirituales porque no recurrimos, vivimos y habitamos en la palabra de Dios. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, aquellas iglesias en Colosas, en Hierápolis, en la Odisea, iglesias amadas, le dice que la palabra de Cristo abunde. Abunde en ustedes. Es que cuando te dan un golpe, lo que sale de ti es la palabra de Dios. Eso es muy diferente a lo que nos han enseñado. Que son experiencias o son sentimientos, emociones. Aquí está diciendo que para las emociones, las experiencias y los sentimientos se ubiquen, tienen que estar debajo de la palabra de Dios. Eso es no despreciar las profecías. Eso es no apagar el espíritu. Dios nos ha dejado su espíritu en nosotros para que cuando nosotros abramos su palabra, Él pueda hablar a nuestras vidas. Yo pensaba que iban a decir 154 amén. No uno, 154 amén. Si tú quieres escuchar a Dios hablar, habita en la palabra. No menosprecies lo que dijo el autor de los Hebreos, la palabra profética más segura, porque Dios ha hablado a través de ella y lo que nos señala es al Hijo. Número 14, les dice en el versículo 21, parte alta, examínenlo todo. Y no le dice solamente examínenlo todo, sino que le dice en el versículo 21, parte alta, que lo hagan ¿de qué manera? Cuidadosamente. ¿Usted entendió eso? Eso significa así que si nosotros decimos algo aquí, que no lo podemos sostener por las Escrituras, y usted sale por ahí diciendo que lo dijo el pastor Felio, el pastor Héctor, el pastor Diego, el hermano Carlos, y por eso es amén, usted no lo está examinando. ¿Se recuerdan cuando les dije en el mensaje sobre el regreso de Cristo que una de las posturas que yo escuché en el seminario, un profesor con mucha vehemencia sobre el arrebatamiento, y yo le pregunté, ¿y dónde usted saca eso? Él me dijo a mí, ¿qué? Yo no sé, eso fue lo que me enseñaron. Y este hombre estaba preparando a pastores
basado en lo que le enseñaron, no lo puede sostener por las Escrituras. Así que cuando usted no entienda algo o no vea algo que nosotros decimos que sea alineado a la Escritura, usted debe examinarlo y si tiene duda nos pregunta. Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Nosotros le enseñamos, le compartimos la palabra, pero usted tiene que estudiarla para que pueda examinar y que el Espíritu le pueda convencer de que lo que estamos diciendo no es engaño. Y en aquella época, aquellos bebés cristianos, había gente que se habían infiltrado en la iglesia tesalónica engañando. Y él les dice, examinen lo bueno, distingan lo malo. No, pero no dice eso, sí, dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, o sea, tengan discernimiento. ¿Se recuerdan lo que el pastor Luis nos enseñó? Lo bueno de lo casi bueno. Lo bueno de lo casi bueno. Hay cosas que son buenas porque provienen de Dios y las podemos sostener de la palabra. Hay otras que es que nos gustan y nos hacen sentir bien y tienen toques espirituales, pero no son la palabra de Dios. Así que examínalo todo, retén lo bueno y versículo 22 cierra, abstente. Y escucha bien, aléjate de todo lo malo. Yo tengo 45 años y yo creo hasta el día de hoy que todo es todo, incluyendo algunas personas. No solamente son actitudes, no son palabras, no son comportamientos, no solamente lo que tú escuchas, sino con quién tú andas. Porque si no te edifica a ti y no edifica a la iglesia, tú te debes abstener y alejar. Por el bien del cuerpo, que es la iglesia, por el bien de tu alma, pero escucha bien, amado, por el bien de ellos también. Porque entonces, ¿cómo van a poder diferenciar a los hijos de luz y los hijos del diablo? Si permitimos lo mismo que ellos. Si tú eres luz y si tú eres sal, asegúrate que la luz brille y asegúrate que tu sal sazone. No permitas que el mal se apodere y que te hagas cómplice. Eso incluye abstenerme y alejarme de todo lo malo. ¿Usted está viendo lo que está haciendo el apóstol? Está diciéndole, amados, ya yo voy a cerrar esta carta. En el proceso, Timoteo vino con buenas noticias. Y ya mismo yo contestaré el informe que recibiré. Así que venga la próxima semana para que se entere de la próxima carta. Pero hasta ahora yo les quiero decir, doy gracias al Señor por la manera en que se han mantenido firmes en la persecución. Recuerden vivir en santidad. No teman al regreso de Cristo y vivan como una comunidad de creyentes que ha nacido de nuevo. Sujétense a sus pastores, den gracias por la vida de ellos, ámense los unos a los otros, cuídense, protéjanse y sobre todas las cosas abonen a su vida espiritual y a su relación con Dios y mira lo que sucederá. Dice el versículo 23 y 24, una oración pastoral con toda la garantía y toda la seguridad de un hombre que ha conocido a nuestro Señor. Les dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pablo ora al Señor pidiéndole que Él santifique, que los creyentes en Tesalónica crecieran en santidad, en madurez, y que los guarde, los preserve. Otra vez, al cierre de esta carta, al cierre de este capítulo, otra vez por quinta ocasión, recuerda, garantiza que Cristo regresará. Miren, mis amados, yo no sé cómo tú llegaste aquí hoy. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé
cuál es tu situación, pero si esto fuese lo último y lo mejor, seríamos de los miserables los peores. Tu vida, si está en Cristo, tiene la garantía que mientras estemos de este lado, Dios Padre ha delegado en Dios Hijo que esté intercediendo por nosotros y que su Espíritu que mora en nosotros nos preserve para poder perseverar hasta que lleguemos el día que estaremos delante de la presencia de nuestro Rey. Y ese día no va a haber sufrimiento, no va a haber más enfermedad, no va a haber más problemas, no hay que abstenerse de lo malo. Entonces, que tus ojos estén en la verdad, en la garantía de que Cristo va a regresar. Amados, si eso no fuese suficiente, Pablo no hubiera orado así. Y no solamente lo ora a Dios para que los santifique y los guarde, sino que lo hace bajo la garantía de que él conoce a Dios y que Dios es fiel. Y que a través de la obra de Cristo aquellos bebés cristianos estaban seguros. ¿Por qué? Porque fiel es el que los llamó. Amado, déjame decirte esto. Y no lo digo yo, y no lo dijo Pablo. A los que Dios le dio a Cristo, nada ni nadie los arrebatará de su mano. Si tú eres un hijo de Dios, por más que te meneen, porque tu vida y mi vida está sostenido en la roca que es Cristo Jesús, estamos seguros. Y te voy a decir algo, porque a mí no me queda mucho tiempo. Pero si eso no es suficiente para ti, yo no sé qué es suficiente. Si la gloriosa verdad de que tú eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, y que en ti vive y habita el Espíritu Santo, y tienes la seguridad y la garantía de que Cristo venció y prometió que venceremos, si sabemos que Él reinará un día desde este lado y hará todas las cosas nuevas y estaremos con Él por la eternidad. Si eso no es suficiente, amados, ¿qué sería entonces? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Una mejor casa? ¿Un mejor auto? ¿Una cuenta de ahorros más grande? ¿Mejor salud física? ¿Un compañero, una compañera, hijos? ¿Un mejor trabajo? Si Jesús más nada no es todo para ti, Jesús más otra cosa no será nada para ti. Jesús tiene que ser suficiente. Y hasta que Jesús no sea suficiente, vas a seguir escarbando y buscando en pozos rotos. Pero el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Esa era la garantía que el apóstol estaba diciendo. Fiel es aquel que nos llamó, y yo oro. Mira lo que dice: para que su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible, hasta el día de Jesucristo. Para que se mantengan sostenidos hasta que Él regrese o nos mande a buscar. Y lo pudo haber dejado ahí, pero cierra, mire qué hombre de Dios. Lo cierra con 3 peticiones. Número 1 les dice: oren por nosotros. El hombre los está animando.
y está orando a Dios por ellos, y cierra la carta diciéndole, oren por nosotros. Yo les voy a decir algo. Yo he recibido esta semana muchos textos de ustedes que están agradecidos y bendecidos porque los pastores les preguntamos, les escribimos, les llamamos, les aconsejamos para saber cómo ustedes están y por qué podemos orar. Ese es nuestro trabajo. Pero qué bien se siente cuando alguien nos escribe y nos dice, pastor, ¿qué puedo orar por usted? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no escuchamos eso mucho. Porque todo es sandame. Es poco sandá. Y cuando uno de ustedes nos escribe, nos dice, nos pregunta, pastor, ¿por qué puedo orar por ustedes? Eso se siente muy bien. Porque nosotros somos ovejas antes que pastores. Nosotros nos pastoreamos, pero ustedes también tienen que cuidar de nuestras almas. El viernes yo estaba haciendo una gestión y recibo un texto y un audio de Orlando con un versículo y un pastor, gracias, estoy orando por usted. Yo no tuve palabra. Le puse así lo que le canta a ustedes. Y porque yo escribo un memo así de grande a ustedes me hacen así. Me dan ganas de romper el teléfono. Perdón. Ven que necesito oración. Necesito oración todavía. Necesito oración. Yo fajado ahí, corrigiendo, poniendo los puntos, las comas y eso, y ustedes. O sea que no tengo secretaria porque ¿para qué? Se vuelve loca con ustedes. Así que Orlandito, fue así porque es que era lo que salió de mi alma. Fue darle gracias a Dios por haber sacado ese tiempo para recordarte de mí. Él dice, oren por nosotros. Oren por nosotros. Oren por nosotros porque lo necesitamos. Estamos en Acaya. En otras palabras, estamos en Corinto. Y esto está malo. Oren por nosotros. Cuando yo vine a Puerto Rico en enero de 2019, mi iglesia Bautista Central me escribía todos los días 30 y 40 mensajes. Y me preguntaban, pastor, ¿podemos orar por usted? Yo le dije, sí, lo necesito. ¿Por qué? Porque estoy en Puerto Rico. Oren por nosotros. Oren por nosotros. Y que yo siento lo que sentía Pablo. Oren por nosotros porque el trabajo que tenemos delante de nosotros no es fácil. Número 2 les dice, saluden a los hermanos con un beso santo. Llegamos, amados, llegamos. Llegamos al beso santo. Y eso no es nada contradictorio con lo que le dijimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque el beso santo, como van a ver en pantalla, en aquel momento y en aquella época era un beso y un afecto entre hermanos. Esa imagen que usted ve en pantalla es una imagen, una pintura creada y hecha en el siglo XVI, representando a Pedro y a Pablo antes de ambos ser crucificados o liquidados. Y ellos se están despidiendo. Nosotros vemos a través de todas las escrituras que hay un ánimo desde el Antiguo Testamento, Jonatán y David, que hay un afecto entre creyentes, entre los hijos de Dios, que nosotros vamos a procurar y mantener. Pero ese beso santo, que algunos se me han recostado de ahí, escuchen lo que era en aquel contexto judío y gentil. Nenes con nenes y nenas con nenas. Al punto de que el ósculo santo era entre creyentes, varones con varones y damas con damas. Después de que terminaba la reunión, no era incluso con los no creyentes o las visitas. Era una muestra de afecto, de hermandad, que a través de los años los padres de la iglesia animaban a que hubiese afecto, a que hubiese cariño, a que hubiese toque, pero con el debido cuidado, porque tenemos que hacer expresiones de afectos. Ahora, usted debe entender
que cada contexto y cada cultura es diferente. Y este ósculo santo en el oriente, principalmente en culturas asiáticas, usted jamás lo verá dentro de la iglesia porque no es parte de la cultura. Entonces, ¿ellos están desafiando la instrucción? No. Ellos están mostrando afecto y fraternidad cristiana de otras maneras. Así que nunca cree un pretexto de un texto sin aplicarlo en el contexto. El principio espiritual es que nos cuidemos los unos a los otros, nos demostremos que somos parte de la familia de la fe, pero en este contexto nosotros ya le explicamos cómo se ve eso. Y esperamos que haya alegría, fraternidad y compañerismo cristiano, como lo ha habido hasta ahora, entendiendo que para dirigirles a ustedes, nosotros tenemos que ser fiel al que nos llamó. Y lo hacemos para cuidarles a ustedes. Así que ese ósculo y beso santo, como pueden ver, en nuestro contexto, continuará siendo como fue explicado por el pastor Héctor. Amén. Y cierra el apóstol diciendo, léanle la carta a toda la iglesia. En otras palabras, que nadie se quede sin escuchar todo lo que yo tengo que decirle a ustedes, iglesia amada. Así que para concluir, amados, yo no tengo que inventar lo que ya fue dicho por alguien mucho más inteligente, sabio y espiritual que este servidor. En el contexto en el que Pablo dijo esto y en el contexto en el que nosotros nos encontramos, Pablo quería que aquellos cristianos, pero también nosotros hoy, viviéramos lo que predicamos. Pablo no estaba exigiendo perfección a aquellos creyentes porque él mismo no era perfecto, sino que él quería que lo que ellos decían, ellos también lo hicieran. Que el reflejo de sus vidas, viviendo los unos con los otros, fuese cónsono con lo que ellos estaban enseñando y compartiendo. Así que, mi amado, lo que nosotros queremos en esta iglesia es vivir de la manera que Dios lo ordena. Las ovejas con sus pastores, las ovejas en el rebaño, pero sobre todas las cosas, las ovejas en su relación con Dios. Que en Ciudad de Dios seamos una iglesia que aspiramos que a lo que estamos enseñando, lo estamos viviendo. Que lo que estamos aprendiendo, lo estamos poniendo en práctica. Para que los que el Señor continúe añadiendo a esta iglesia, vea una comunidad que refleja el Evangelio de Jesucristo. No perfecta, pero una que se esfuerza en que con la dirección de su Espíritu, de su palabra y de sus líderes, crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el privilegio que tú me concedes en esta tarde ya, de poder haber compartido estos principios y que Ciudad de Dios sea una iglesia donde esté bajo la autoridad del príncipe de los pastores, pero las ovejas con contentamiento bajo la autoridad de los líderes que tú has designado. Señor, que seamos una iglesia que practique la paz, que amoneste a los indisciplinados, que anime a los desalentados, que sostenga a los débiles, que sea paciente con todos, que no busque la venganza con aquellos que nos han hecho mal, sino que procuremos siempre hacer el bien que trae gloria a tu nombre. Oh Dios, que podamos reflejar el gozo que hemos obtenido por la persona de Cristo. Que seamos gente de oración en todo tiempo. Que vivamos agradecidos, contentos, agradecidos por lo que tú has hecho en Cristo Jesús, más de que lo que nuestros deseos puedan querer.
Señor, que seamos gente que tenga hambre por crecer y aprender, pero también que podamos tener por tu Espíritu el discernimiento para distinguir con facilidad lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti. En fin, Dios, te rogamos en esta tarde que podamos crecer en santidad, para que lo que nosotros estamos enseñando, otros lo puedan ver. Señor, ayúdanos a que podamos ser esa iglesia. Oh Señor, en esta tarde empieza en nosotros. Oh Señor, hoy empieza en mí. No en otros, empieza en mí, Dios. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en tu iglesia. Y oh Señor, hoy, que aquellos que todavía no te conocen, hoy tú le hayas podido quitar la venda de sus ojos y ellos hayan podido ver su condición, que son pecadores, que están destinados al infierno, pero que hoy tú te has parado en el medio de eso y les estás llamando al arrepentimiento y a la fe, para que puedan ser ya no solamente criaturas, sino desde hoy tus hijos, y como hijos vivir de esta manera. Oh Señor, edifica a tu iglesia, pero por todas tus misericordias salva a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.